Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra fe, por nuestra fe, para la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se acuerdan de dos? Muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa de que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Así es, entonces ahí lo que pues está hablando precisamente Pablo, pues se está compadeciendo de esas personas y está dando ese amor aún a los que no creen, ¿verdad? Y realmente muestra, les da el mensaje del arrepentimiento. Entonces son ejemplos de cómo era su carácter de Pablo con las personas, para que ellos pudieran pues aprender, ¿verdad?, de la palabra. Ya cuando de plano ya alguien sí que ya creía y tenía el conocimiento y no quería hacer las cosas, pues dice que ya él mismo los hacía a un lado y los entregaba, dice que a Satanás, ¿no? También era fuerte eso. Entonces dice que siguiendo con la personalidad de Pablo, dice la voluntad de Pablo podía permanecer firme bajo presión, ¿sí? Y es algo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Cuando estamos bajo presión, hay veces realmente nosotros es difícil mantenernos, ¿no? Y dice que él estaba acostumbrado a eso, dice a estar firme aún en las presiones, en las dificultades. Él no se doblaba, ¿no? Entonces hay veces, pues a nosotros sí nos falta, hay veces porque se nos viene a lo mejor un problema y luego de repente pues uno baja la guardia, ¿no? Como que se le bajan las pilas. Y es cuando nosotros sabemos quién está con nosotros, ¿no? Entonces es cuando nosotros debemos estar firmes aún en los problemas y las circunstancias, las que estemos pasando. Dice, no se desanimaba fácilmente, ni las tribulaciones lo llenaban de autocompasión, ¿sí? Entonces también ahí algo importante que no lo doblegaba la autocompasión, ¿sí? El carácter semejante al de Cristo, que adornaba su vida, no era solo el producto de una fuerza de voluntad firme, surgía de la obra de aquí dice de la obra de él es Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ahí sabemos que pues, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿no?, a estar así firmes. Entonces Pablo pues sí es un modelo realmente a seguir, bueno, aparte de Cristo, ¿verdad?, porque él pues realmente fue como Cristo en esas cuestiones. Entonces así nosotros tenemos que ser. No quiere decir que el modelo sea Pablo, pero bueno, realmente tenía muchas cualidades de Cristo, ¿no? Entonces por eso dice que el carácter semejante al de Cristo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver una cita, 1 Corintios 15:10. Ahí en 1 Corintios 15:10 nos habla, dice: pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos deja ver esto? Pues que realmente si la gracia de Dios está con nosotros, ¿de qué preocupar? Realmente, aún en las situaciones difíciles. Dice, Pablo tenía también una capacidad física fuerte de lo común. Fue apedreado
en Listra, en el Asia Menor, y arrastrado fuera de la ciudad. Entonces, sí, sabemos ahí, la Biblia habla de que fue apedreado, ¿verdad?, en esa ciudad. ¿Qué pasa a lo mejor cuando a nosotros nos sucede alguna situación? Que el enemigo viene con todo y nos da, como dicen, de piedrazos, nos deja ahí tirados, ¿verdad? Y hay veces en vez de levantarnos, ahí nos quedamos y ya no nos levantamos, ¿verdad? Entonces aquí Pablo dice que aún cuando pasó eso, que fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad, donde sus atacantes lo dejaron, dándole por muerto, sin embargo, al día siguiente se fue a Derbe junto con Bernabé. O sea, no le importa eso. Al otro día yo creo que, pues sí, estaba dolorido, estaba lastimado, pero aún así eso no le impidió y siguió, ¿no? Es como cuando los testimonios, ya en alguna ocasión que fuimos ahí acá en Tlalnepantla, ¿cómo se llama? ¿Mandé? Un evento de Transformados, donde ahí venían unas personas de Chiapas que predican el Evangelio, ¿no? Y que el pastor lo comenta mucho de que decía un pastor, es que a estos les quemaron su casa, a estos lo machetearon y a estos, pero aún ahí están ahí, ¿sí? Siguen ahí, ¿sí? A lo mejor otros que realmente a lo mejor no tienen esa comunión o no creen en que Dios puede hacer las cosas, entonces muchos ya se hubieran desanimado e ido, ¿no? ¿Sí? Porque dicen, pues, quemarle sus casas, robarle todas sus pertenencias, y aún ahí seguían, ¿sí? A uno que dice que les cortaron con el machete y todo, pero ahí seguían, son los primeros que estaban. Entonces eso nos deja ver eso, ¿no? Que tener una capacidad física, realmente, pero ¿quién da esa capacidad física también? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo también tenía una fortaleza espiritual, fuera de lo común, ¿verdad? Pues sí, porque ¿quién da la fortaleza del espíritu? ¿Sí? Una fortaleza espiritual fuera de lo común. Había aprendido a estar contento en los extremos de pobreza o de abundancia. Ya ahorita lo leímos, que él estaba contento con lo que tenía. Si tenía, qué bien, y si no, pues también. Entonces que él sabía vivir en la pobreza y en la abundancia, en la escasez, ¿sí? Podía actuar con tacto en varias situaciones delicadas. Entonces hay veces eso también es muy importante, ¿no? Que nosotros también podamos tomar esto para nosotros, de que hay veces en situaciones delicadas, pues manejarlas con tacto, ¿verdad? Dice, como cuando explicaba el tema de las ofrendas con los cristianos de Corinto, porque él tuvo ahí un problema, una situación en que decía la iglesia esta de Corinto que pues él nada más iba por las ofrendas, ¿no? Entonces él ahí tiene tacto en tratar este tema de las ofrendas, y aquí hablan en 2 de Corintios 8:9, vamos a checarlo, qué es lo que dice al respecto. Bueno, son 2 capítulos, nada más vamos a leer un pedacito del 8, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que es grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. Sí, empezó desde el 1. Sí, el 8:1. En el capítulo 8, versículo 1. Es que son 2 capítulos, es capítulo 8 y 9. Entonces empecé en el 8. Sí, nada, dice, voy en el 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, ¿sí? Tú estás hablando ahí de las ofrendas, ¿sí? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, ¿verdad? Y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor
y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sí? No hablo como quien manda. Entonces ahí está el tacto, ¿verdad? No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto es conveniente a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en ese tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces ahí en ese 14, el 14 está hablando precisamente de que somos bendecidos cuando nosotros damos, ¿no? Porque dice, vuelvo a repetirlo, dice el 14, sino para que en ese tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Bueno, entonces todo el 9 precisamente habla de las ofrendas. Entonces ahí podemos ver el tacto que tenía también Pablo para tocar este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces vemos ahí pues virtudes, ¿verdad? Que hay veces también a nosotros igual pues nos faltan y tenemos que aprender. Entonces de eso se trata. Dice, Pablo dirigía sus ataques más violentos contra aquellos que trataban de desviar a los nuevos convertidos. Entonces él lo era aferrado. Entonces dice que aquellos que querían desviar a los nuevos, él atacaba con violencia. No, bueno, no con golpes, ¿verdad? Pero con palabras. Era estricto en eso. Entonces, para defenderlos, ¿no? O sea, realmente que no fueran arrastrados nuevamente al mundo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver esta parte de Pablo, ¿no? Violento en esa situación. Pablo nació, ahí habla un poquito más de su infancia. Pablo nació en Tarso, una ciudad próspera y un centro educativo en la provincia de Cilicia. Heredó de su familia la ciudadanía romana. Entonces sabemos que él pues, venía de familias romanas, seguramente pues tenía recursos, posición, ¿verdad? Pablo recibió entrenamiento rabínico en Jerusalén, pero no se sabe a qué edad comenzó. Entonces realmente él fue instruido en la palabra, pero pues en lo que es la ley, ¿no? En la ley. Por eso dice que el entrenamiento rabínico. Dice, el entrenamiento rabínico en Jerusalén le llegó a través de Gamaliel. Entonces sabemos que su maestro principal fue Gamaliel, uno de los pues, rabínicos, ahora sí que de esa época más conocedores de la palabra. Y ahí habla en Hechos 22.3. Hechos 22.3.
leerlo. 22:3. Dice 22:3. Yo de cierto soy judío, ahí está hablando Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Entonces ahí nos está precisamente diciendo aquí en Hechos, pues de él dónde nació, ¿verdad? Y cómo fue criado, y que quién fue su maestro, Gamaliel. Y dice que fue instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley. O sea, por como él era judío, realmente entonces él aplicaba la ley, ¿no? Entonces él es lo que él defendía. Por eso él era perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Porque él era, como dicen aquí, era aferrado, él defendía su doctrina. Entonces dice que era un fariseo de la escuela de Gilel. Pues sí, realmente vendría siendo un fariseo, ¿no? Porque realmente si fue de alguna manera entrenado como rabínico, pues también era de ese ramo, ¿no? Por decirlo así, fariseo. Dice, Pablo se convirtió en un fariseo muy riguroso. Su persecución a los cristianos le llevó a desviarse de la posición moderada de su maestro. Entonces ahí, o sea, aparte de que ya era, aún lo llevó más, ¿sí? A tal grado de perseguir a los cristianos. Gracias. Dice, aún a perseguir a los cristianos le llevó a desviarse de la posición moderada de su maestro, ¿sí? Su persecución a los cristianos era un esfuerzo por destruir la iglesia. Ok, mis hermanos. Vamos a dejarlo aquí unos 10 minutos. 10 minutos y para descansar, receso y continuar.